La voz de la reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será. La espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos del Perú y del mundo. Saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos por el Facebook en todo el mundo, en la América del Sur, América Central, Europa y el África. Mis amados hermanos, les saludamos a todos ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, La Voz de la Reforma es un programa de reprensión y exhortación, un programa de amonestación a todos los líderes religiosos de la cristiandad de hoy que han llevado al pueblo de Dios hacia la apostasía. Y llevando a la apostasía, prácticamente están llevando al abismo y a la perdición a la hermandad que confiaron en ustedes como que si fueran siervos de Dios, cuando en realidad no lo son. Son más bien siervos del enemigo, siervos del diablo, así como usted lo escucha. Pronto usted se dará con la gran sorpresa final de lo que estamos diciendo nosotros. Iglesias evangélicas no habían sido de Dios. Entonces, ¿de quién habían sido? Del diablo. Iglesias evangélicas, la otra gran sorpresa que se van a llevar es que estaban en contra de la ley de Dios. Esa es la gran sorpresa que se van a llevar la humanidad entera sobre la enseñanza
de los señores pastores. Habíamos mencionado o estamos estudiando, mi apreciado hermano, el asunto del diezmo. ¿El diezmo se debe de dar? ¿Es el diezmo una doctrina importante para la salvación, como han enseñado los señores pastores, los señores reverendos, los señores élderes, superintendentes? Señor, ¿será importante el diezmo para la salvación? Igual que en el antiguo pacto, los líderes religiosos hicieron de la doctrina del diezmo una doctrina tan importante que pedían incluso al pueblo hasta el diezmo del comino, de la pimienta, del elmo, hasta de lo más pequeño. Esto es lo que dice la Biblia. Pero el diezmo, mi apreciado hermano, terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, expiró su cabeza y el velo del templo se rasgó en dos, como señal del rechazo del sacerdocio levíticos, que era el lugar en donde ellos trabajaban. Y borrado el sacerdocio levítico, entonces se tuvo que borrar forzosamente también el diezmo, porque la existencia del sacerdocio levítico sostiene a que exista el diezmo, porque el diezmo les corresponde a los sacerdotes, les correspondía, porque ahora ya han sido anulados, les correspondía por ley, por mandamiento, lo cual no hay un mandamiento, una ley, una norma, una orden de parte de ninguno de los siervos de Dios, ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni los profetas, que se debe de dar el diezmo. Vamos a ver, mi apreciado hermano, por qué razón vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez a la tierra. Cuando usted conozca por qué vino Jesús por primera vez a la tierra, en donde ya esperamos su segunda venida, entonces nos vamos a dar cuenta que el diezmo es parte del pasado, es letra muerta, es solo una historia como era el pueblo judío, no para que nosotros lo levantemos nuevamente esa doctrina y querer actualizarlo en el nuevo pacto. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por las siguientes razones, mi apreciado hermano. Y el pastor no quiere que la membresía, o sea, los miembros, conozcan el asunto del diezmo. Ellos están temblando, ellos están con miedo. Ellos se dan cuenta que no existe el diezmo. ¿Qué hacer frente a eso? Pedir perdón al pueblo es humillarse. Entonces ellos tienen que, si no piden perdón a Dios ni al pueblo, van a tener que luchar, seguir su lucha contra Dios y contra el pueblo de Dios. Así como lo hizo Satanás, ya había avanzado mucho su trabajo de engaño ante los ángeles, ya no pudo volver atrás. Por más que los ángeles le rogaron, no pudo, y finalmente decidió luchar contra Cristo hasta el final. Y esto es lo que está ocurriendo también con los señores pastores. ¿Por qué razón vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? El día de ayer, mi apreciado hermano, hemos visto el cumplimiento del libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, Ezequiel el profeta, capítulo 34, versículo 3, versículo 4, versículo 10, en donde Dios mismo está en contra de los pastores. Por esa razón, hermanitos, es necesario que usted escuche el programa todos los días, porque muchas veces no se vuelve a repetir, porque esto es un estudio, esto no es un sermón que damos desde este canal de televisión.
tema por tema, estamos estudiando, por las cuales ustedes deben sacar su cuaderno, su lapicero y anotar, Señor, el título. Por ejemplo, hoy día vamos a ver una partecita recién para empezar, ¿por qué vino Jesús por primera vez a la tierra? Y en cada uno de esos vamos a ver nosotros la anulación del diezmo. Es increíble. Primera razón por la cual vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para morir, Señor, y darnos una mejor esperanza de salvación con su sangre, que la sangre de las ovejas y la sangre de los borregos y la sangre de los toros y de los cabritos y la sangre de los machos cabríos y la sangre de cualquier animal. Es la sangre de Cristo. Entonces, el primer motivo por los cuales Cristo vino a morir es para darnos una mejor esperanza, para darnos una mejor seguridad de que estamos nosotros viviendo, mi apreciado hermano, estamos viendo que Jesús vino para darnos una mejor esperanza de salvación. 2, y aquí no hay diezmo, aquí no hay que vino a consolidar el diezmo, de ninguna manera. La segunda razón por la cual Cristo vino a la tierra, vino para eliminar, escúchelo bien, hermano, vino para eliminar el sacerdocio levítico, que ya estaba totalmente corrompido y en una completa apostasía, como lo están hoy los pastores y las iglesias de las diferentes denominaciones religiosas. Exactamente igual están tanto del pasado como del presente. Entonces, por eso vino Cristo a eliminar a los sacerdotes de la tribu de Leví, y también van a ser eliminados, igual como aquellos, los pastores de nuestro tiempo. Ya están cesados, ya no son pastores, ya no lo son, según la profecía, mi apreciado hermano, ya no lo son pastores, así como los sacerdotes ya no eran sacerdotes, pero ellos seguían todavía ofreciendo sacrificios o ofreciendo holocaustos, seguían todavía en sus trabajos, pensando que Dios estaba con ellos, cuando Dios ya se había alejado de ellos. Dios estaba ahora con los apóstoles, y ahora Dios está con los reformadores de este último tiempo, que debe de salir de todas las congregaciones religiosas. 3, vino para anular, para abolir, para dar por concluido, para dejar sin efecto, sin vigencia, sin validez, la ley de Moisés, en donde también estaba el diezmo. ¿A qué vino Jesús? A anular la ley de Moisés, en donde también estaba el diezmo. Quiere decir entonces que al eliminar la ley de Moisés, eliminó el diezmo. No quedó nada para el futuro. Eliminó el diezmo. Por lo tanto, el diezmo quedó sin valor, sin vigencia, sin, Señor, validez, anulado y abrogado. Bien claro estoy hablando, mi apreciado hermanos, con respecto al diezmo. 4. Por eso es que usted ve en las diferentes partes del mundo hombres que ahora se levantan contra el diezmo. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de la reforma final. Los hijos de Dios. 4 lugar, vino para anular, otra vuelta a anular, vean, vino para anular el antiguo pacto, ya de una manera más macro, del pequeño a una cuestión más macra, no más grande.
vino para anular el antiguo pacto y establecer inmediatamente el nuevo pacto, sin diezmo y sin sacerdotes levíticos. Sin diezmo y sin sacerdotes levíticos. Esto está bien claro, mi apreciado hermano, para que usted pueda saber que el diezmo ya quedó atrás en el pasado, es letra muerta para ahora. 5. Vino para anular la ley de Moisés y el diezmo y todo texto bíblico que se refiera al diezmo. Si vino para eliminar la ley de Moisés, lógicamente que vino para eliminar todo texto bíblico que hablen, que se refieran, Señor, al diezmo. Vino a eliminar, a abolirlo, como Deuteronomios, como Levíticos, como Éxodo, como Génesis, como Malaquías y cualquier otro libro que te hable del diezmo como que se quiere dar, que se debe de dar el diezmo, es letra muerta, no está en actividad, no está en vigencia. Cristo en la cruz del Calvario lo anuló. Y alégrate, pueblo de Dios, porque te saca un peso grande de tus lomos. Amén. Que ni nuestros padres han podido llevar. Amén. Sí, de estar pagando el 10% de tu ingreso, cuando ese 10% puede servirte para la educación de tus hijos, para la salud de tus hijos, para la medicina de tus hijos, para el estudio, su vestuario de tus hijos, para el bien de tu familia, de tu esposa, y no haciéndole engordar a este pastor holgazán y ladrón, Señor, que cobran el diezmo sin trabajar y comen de balde, comen prácticamente con el sudor del rostro del pueblo. Usted tiene que sudar tu rostro para darle de comer a este holgazán, a este ladrón, a este mentiroso, y todavía encima te enseña falsas doctrinas. Le pagas y encima te enseña falsas doctrinas por desconocimiento. Por eso, mi hermano, todo verso del antiguo pacto que se refieran al diezmo quedaron sin efecto y están sin vigencia. Por estas razones no hay argumento, no te puedes agarrar de Malaquías, ya está anulado. No te puedes agarrar de Deuteronomio porque ya está anulado. Amén. Ya no está en vigencia. Amén, sí, Señor. Pero, ¿por qué se aprovechan los pastores y te engañan? Por tu ignorancia en la palabra de Dios, porque no has estudiado la Biblia, porque no te has preparado. La Biblia te invita y te dice, escudriñad las Escrituras. No le dice al pastor, escudriña las Escrituras tú nomás. No, la invitación es para todos. Escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Mis amados hermanos, ahí tenemos la anulación del diezmo, aún sin demostrar con versículos que ha sido anulado, como ya lo hemos demostrado. Señor, ahí está. Ya no están en vigencia. Por eso es un engaño, es una estafa que están haciendo los señores pastores y es una manera de engaño de Satanás que lo está realizando por medio de sus siervos, que se llaman los pastores, para decir, para no hacer caso la orden de Cristo, para contradecir la orden de Cristo, para estar en contra de Cristo. Él está contento. Les hace creer que están creyendo en Cristo, pero la doctrina que predican no es de Cristo.
Es la doctrina del diablo, como en este caso del diezmo, y ha sido anulado. No se puede dar el diezmo. Por eso, mi apreciado hermano, no hay un solo verso que te hable del diezmo después de la muerte de Cristo. No existe ni un solo verso que te hable, Señor, del diezmo después de la muerte de Cristo. ¿Por qué no se habla del diezmo después de la muerte de Cristo? Porque fue anulado, porque fue cesado, porque fue abolido, porque ya no está en vigencia, ya no se puede hablar, ya está del pasado. Por eso no hay un solo texto bíblico en el Nuevo Pacto que la iglesia del Nuevo Pacto tenía que dar el diezmo a los apóstoles, a los pastores, a los profetas. No existe un solo texto bíblico que diga que la iglesia primitiva daba el diezmo a los apóstoles, a los profetas o a los pastores. No hay ese texto bíblico. ¿Por qué no hay? Porque no está, pues, mi hermano, porque no existe, letra muerta. Ya no hay, ya no existe, ya murió el diezmo, ya no existe esa doctrina en el Nuevo Pacto. Amén. No existe también un solo versículo en donde los apóstoles y profetas solicitaron el diezmo al pueblo primitivo. ¿Dónde está ese versículo? No existe, no está. ¿Por qué no está? Simplemente porque fue anulado. Amén. Estuvieran cayendo en apostasía los apóstoles, los profetas y los pastores de aquellos años si ellos hubieran pedido el diezmo. Tampoco existe un solo texto bíblico en donde se pueda ver que la iglesia acostumbraba dar el diezmo. No hay en la Biblia. No existe. Ni siquiera la palabra diezmo. No existe. Tampoco existe, mi apreciado hermano, un solo texto bíblico que diga que los pastores de aquellos años, o sea, de la iglesia primitiva, ganaban un sueldo. Se les pagaba un sueldo, como lo están haciendo los señores reverendos de ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Es el gran negocio, es el gran robo, el gran negocio que se está cometiendo con la fe de nuestros hermanos, utilizando el nombre de Cristo, utilizando el nombre de Dios, utilizando el nombre de los apóstoles, utilizando la Biblia, cuya condenación de ellos no se tarda, ni su perdición no se duerme. Ya se les ha mencionado eso. Por eso, mi apreciado hermano, no encontramos en la Biblia estos versículos. ¿Por qué no se encuentra? Porque no existe. Los pastores hoy ganan un sueldo. Los pastores de la Edad Media, de la iglesia primitiva, no ganaban ningún sueldo. Es porque no había el diezmo. Desde la muerte de Cristo no ha habido el diezmo. ¿Hasta cuándo no ha habido el diezmo? Imagínate y sorpréndete. Hasta el año de 1800. Ha pasado el año 100, el año 200, el año 300, el año 400, el año 500, el año 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, donde comienzan a aparecer las primeras iglesias llamadas evangélicas, en donde comienzan a resucitar ese diezmo antiguo que durante siglos no se cobró. ¿Por qué no se cobró más antes? Porque no existía, porque estaba anulado, porque estaba caducado,
no estaba en vigencia, pero los pastores lo han convertido en vigencia cuando ellos aparecen. ¿Quiénes? Los primeros, los metodistas, los bautistas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales en el año 1900, todas las ramificaciones a partir de ese año y todas las iglesias, 1900, 2000, y ya nosotros estamos. Y hoy día está en todo su apogeo de pedir el diezmo. El día de ayer te hemos mostrado los videos, cómo se cumple capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. No te dejes engañar, cuya condenación no se tarda, están condenados. Condenados están todos los que piden el diezmo y las personas que dan el diezmo, porque no es tiempo ni de pedir ni de dar, mi apreciado hermano. Por eso, mi apreciado querido hermano, no hay un solo texto bíblico que se hable sobre estos asuntos. ¿Desde cuándo comienzan a aparecer estos? Ya les he mencionado, desde el año 1800 en adelante, con la aparición de las iglesias evangélicas. Pero el pueblo, mi apreciado hermano, comienza a despertar, gloria al Señor. El pueblo comienza a despertar, a darse cuenta del engaño más grande de la historia. Amén. Y comienza a no dar el diezmo a los pastores, porque Dios no ordena dar el diezmo. A los cristianos del nuevo pacto no deben de dar el diezmo los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos comienzan a obedecer a Dios y no a los pastores. Comienzan a obedecer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, con un escrito está, y no la palabra del pastor. Eso se llama reforma, mi apreciado hermano. Un cambio, que hay que obedecer lo que dice la Biblia y no lo que dice el pastor. Gloria al Señor. Los pastores, Señor, por eso se quejan. El día de ayer te hemos presentado a un pastor que se queja. El 50% de sus ingresos del diezmo, o sea, la mitad de lo que ellos recibían del diezmo, ya no lo reciben. Y echan la culpa a los que predican contra el diezmo y contra el rapto. El rapto tampoco existe, mi apreciado hermano. Por eso es que el pueblo, ¿qué significa que se ha reducido el ingreso en la iglesia? Significa que el pueblo está despertando. No hay que dar dinero al pastor. Hay que cerrarle el caño y hay que mandarlos a trabajar, a sudar la gota gorda y así alimentar y sostener a su familia, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas y como lo hicieron los pastores de la iglesia primitiva. Por eso, mis amados hermanos, y antes de continuar, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria a Dios, porque hay mucho más que estudiar ahora, gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con el programa. El día de ayer hemos estado viendo bien claro los dos grupos que ya está existiendo en el mundo. Aquellos que están a favor del diezmo y aquellos que no están a favor del diezmo. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es un suceso que nunca había ocurrido. Nunca nadie se oponía al diezmo. Ahora sí, Dios está levantando a hombres y mujeres, les está despertando, les está abriendo los ojos para que puedan ver, para que puedan darse cuenta del engaño que se está realizando en las congregaciones religiosas. Hasta ha habido un pastor que ha mencionado que el 50% de sus ingresos ha bajado. Y no solamente es en ese lugar,
Probablemente también sea en todos los lugares, en todos los países del mundo. Ya se están dando cuenta los cristianos que no debemos de dar el diezmo. Porque si damos el diezmo, mi apreciado hermano, somos malditos. El que pide el diezmo es maldito. El que da el diezmo es maldito. Porque eso es otro evangelio. Eso no enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso no enseñó los apóstoles. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: si alguno de nosotros viniere y os anunciare otro evangelio que nosotros no les hemos enseñado, sea maldito. Y el diezmo ellos no enseñaron, ellos no ganaron, ellos no tuvieron un sueldo. Eso es otro evangelio que están enseñando los pastores. Y el verso 9 dice: y si aún un ángel viniere del cielo y os anunciare otro evangelio, sea maldito. Y dice Dios lo que Dios no dice. O decir así dicen los apóstoles, lo que los apóstoles no dicen. O decir que los profetas dicen así, lo que ellos no dijeron, haciéndolos a ellos mentirosos. Mis amados hermanos, hay una niña también que les dice prácticamente a los señores pastores una reprensión. Una niña, imagínense, una menor de edad que se da cuenta que muchos mayores ni cuenta se dan porque no estudian. Y esta niña le dijo al pastor que era ladrón y que el diezmo debe servir para el pobre, para el necesitado, y no debe de ser para estar dando a ellos que no necesitan, que tienen propiedades, que tienen viviendas, que tienen casas, que tienen carros, que tienen aviones, y seguir dando el diezmo. Eso reclamaba la niña. Señor, todos estos reclamos van a llegar al cielo. Por eso, señor pastor, usted es el gran culpable. Ahora vamos a pasar a otro aspecto importante. ¿Por qué los miembros de una iglesia cristiana no deben de pagar el diezmo? A los llamados pastores, a los reverendos, a los superintendentes, a los élderes o cualquier otro nombre que se hayan colocado. Una razón es lo siguiente: porque el diezmo se practicó solo en la nación judía. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Por qué no debemos de dar nosotros, que somos de otras naciones, dar el diezmo? Porque el diezmo se practicó solo en la nación judía. ¿Quieres comprobarlo eso? Lee el libro de Malaquías en el primer versículo. En el mismo capítulo, si quieres, le damos lectura. Libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, solo el título, para que usted vea qué es lo que quiere decir. Solo el título de Malaquías, qué es lo que nos quiere decir el profeta Malaquías, para que usted se dé cuenta que no se refiere a usted, mi apreciado hermano, no se refiere a nosotros que vivimos en el nuevo pacto. ¿Qué cosa dice el título? Lo damos lectura, gloria al Señor. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Ahí está. Por eso, hijos de Jacob, hijos de Israel. Israel son los hijos de Jacob. Entonces se refiere a él. Y en el versículo más abajo dice, toda la nación. A ver, vamos a darle lectura a ese versículo. Gloria al Señor. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
¿Te das cuenta? Una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Ahí está hablando de los hijos de Jacob, o sea, de Israel. Y toda la nación me ha robado. No dice todas las naciones me han robado. Ningún gentil daba diezmo. Solo los judíos daban diezmo. Los sacerdotes no eran gentiles de la tribu de Leví, eran judíos, mi apreciado hermano. Por eso, ¿qué razones hay para no dar el diezmo? En primer lugar, porque el diezmo se practicó en la nación judía y no en otros países del mundo. Segunda razón, porque el diezmo es solo una enseñanza del antiguo pacto. Ya no es enseñanza del nuevo pacto y no se extiende para el nuevo pacto. Segunda razón es de que el diezmo fue solamente para el antiguo pacto y no se extiende para el nuevo pacto. Jesús murió y no lo extendió, quedó ahí. Y es en ese tiempo del nuevo pacto en el cual estamos viviendo todos nosotros. Nadie que vive en la tierra en este momento está viviendo en el antiguo pacto. Nadie. Todos estamos viviendo en el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué practicar, Señor, el antiguo pacto? Como los israelitas practican sus sacrificios, sus holocaustos. Todas estas lecciones que se habla del diezmo, también va para los israelitas, para estos señores israelitas que creen en Ezequiel Atascusi, que ya murió, que ya nada tiene que ver, que en Jonás Atascusi Molina, que cambió el Padre Nuestro que Jesús enseñó y que está en el libro de Mateo, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este señor Jonás Atascusi, hijo de Ezequiel Atascusi, no, y no se llama Ezequiel Atascusi tampoco, sino Paulino, Señor, cambió la oración y lo cambió por las siguientes palabras. Diciendo, Padre nuestro, Señor Jonás Atascusi Molina, venga tu reino, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¡Qué bárbaro! Metió la mano. Pero ahí están los israelitas creyendo eso. ¿Por qué están creyendo eso? Porque así está profetizado. ¿Por qué los pastores piden diezmo? Porque así está profetizado. Amén. ¿Por qué los miembros dan el diezmo? Porque así está profetizado. Amén. Sí, Señor. Pero no como pueblo verdadero, sino como pueblos falsos. Y tiene que aparecer una reforma que también está profetizado y que ya apareció en todo el mundo y que está despertando a la gente, como acá en el Perú, el caso de nosotros, mis amados hermanos. Tercera razón. El diezmo es un sistema de mantenimiento que Dios, que creó Moisés y dio mandamiento, dio orden, dio una orden legal para que los sacerdotes de la tribu de Leví tuvieran derecho de pedir, de cobrar el diezmo al pueblo de Israel, que consistía en granos, productos, cosechas, frutas, animales, etc. Este sistema de mantenimiento fue anulado, fue abrogado y dejado sin efecto y no está en vigencia. Lo enseña el apóstol Pablo, lo hemos enseñado ya muchas veces, que quisiera repasarlo de una manera rápida, mi apreciado hermano, por amor a ustedes.
Me tengo que demorar un poco por amor a ustedes, que son tardos en el entendimiento. Amén. Sí, Señor. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento anula el diezmo. Vamos a ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el capítulo 7, versículo 5, en donde claramente nos indica, para refrescar nuestra memoria, que el diezmo fue para los sacerdotes de la tribu de Leví y no para los pastores de ahora. Lo damos lectura para que usted lo vea, mi apreciado hermano, gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley de Moisés. Amén. Ahí está. Ciertamente, esto es verdad, está diciendo Pablo, que todos los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, no todos eran sacerdotes, tienen mandamiento, tienen orden legal, tienen una orden legal de tomar el diezmo del pueblo. ¿Según quién? Según la ley de Moisés. Pero eso ya terminó. Ahora viene el cambio del sacerdocio. Ese sacerdote levítico va a ser cambiado. Y al ser cambiado el sacerdocio levítico, es cambiado también la ley. Y usted lo va a ver ahorita. Vamos con el versículo 12, gloria al Señor. Verso 12, ¿qué dice? Gloria a Dios. Amén. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está. Amén. Aquí Jesús, el apóstol Pablo, prácticamente está diciendo que los sacerdotes fueron cesados, fueron cambiados, fueron votados, fueron mandados a trabajar, porque el diezmo habían hecho ya también ellos negocio, como se está haciendo ahora. En Hebreos 7:5 dice que el diezmo es para los sacerdotes de la tribu de Leví. No menciona en ningún momento que se refiera al señor pastor. No se refiere para el pastor, se refiere para el sacerdote de la tribu de Leví. Y el versículo 12 dice que cambiado el sacerdocio levítico, que habla el versículo 5, es necesario que haya cambio también de la ley. ¿Cuál ley? Ya lo vamos a ver. Toda la ley de Moisés. Y no solo la ley de Moisés, sino el mandamiento que decía en el versículo 5, que los sacerdotes de la tribu de Leví tienen orden de recibir el diezmo. Eso fue anulado. Nos vamos a ver el versículo 12 entonces nos explica, el versículo 5 nos explica que el diezmo es para los sacerdotes de la tribu de Leví, o fue. El versículo 12 nos explica que iba a ser cambiado estos sacerdotes, y el único sacerdote que iba a ingresar era Jesucristo, solo uno, y no en la tierra, sino en el cielo. Y lo vamos a leer en el versículo 13. Vamos a ver 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ya, ahí nomás. ¿De quién se dice esto que lo va a ocupar la plaza? Es de otra tribu. Ya no es de Leví, es de la tribu de Judá. Es de otra tribu, donde el diezmo nada tiene que ver con Judá. El diezmo tiene que ver con la tribu de Leví. Y al ser cambiados los sacerdotes, vino el cambio y entró Cristo. Dios le puso a Cristo como el nuevo sacerdote y de otra tribu. Y Dios, como sabe el futuro desde el principio, le puso de otra tribu,
para que no haya argumento alguno. Si fuera de la tribu de Leví, ahorita se estarían agarrando, y a veces de la tribu de Leví. Este es de la tribu de Judá. ¿Qué dice el versículo 14? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí está. ¿De dónde vino Jesús, nuestro Señor? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. Nada habló Moisés tocante al diezmo, que ahora termina el sacerdocio levítico, va a ser pasado para el sacerdote de Judá. No, nada habló Moisés, porque Moisés no conocía esta profecía. Dios no se lo dio a él. Ahora entró Jesucristo en el nuevo pacto como el nuevo sacerdote, no en la tierra, no en un santuario terrenal, sino arriba en el cielo, en el santuario celestial, en donde Él está sentado a la diestra del Padre, como lo dijo Felipe, como lo dice Hebreos, como lo dice Apocalipsis, mi apreciado hermano. Entonces, una vez cambiado el sacerdocio levítico y entró el sacerdocio de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa entonces con todo el sacerdocio levítico y con el diezmo? ¿Qué pasa? Vamos a ver en el versículo 18. ¿Qué ocurre? Gloria al Señor. Amén. Continúa, sigue. ¿Cómo es esto? Sigue, lo lecturamos, gloria a Dios. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Amén. Muy bien. Queda pues entonces, frente a estos cambios, termina el apóstol Pablo su exposición y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? El mandamiento que te está hablando en el versículo 5. Agarra y lee nuevamente el versículo 5. Dice, ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, te lo estoy repitiendo, tienen mandamiento de recibir del pueblo el diezmo. Y en el versículo 18 dice, abrogando, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que te habló en el versículo 5 y que te habla el del diezmo. Quedó anulado. ¿Por qué quedó anulado? A causa de su debilidad y a causa de su ineficacia. O sea, no vale. Así que el pastor te hace creer, si no das el diezmo no te vas a salvar, eres maldito. Falso, totalmente falso. ¿Cómo va a ser maldito, Señor, el que no da el diezmo? ¿Y la muerte de Cristo? ¿Para qué fue entonces la muerte de Cristo? Si con el diezmo no vamos a salvar, entonces la muerte de Cristo, ¿para qué fue? Mi apreciado hermano querido, por eso la reforma ha venido a poner todo en orden. Amén. Aunque digan estamos criticando, estamos juzgando, no, Señor, estamos diciendo la verdad, la completa verdad. Despierta, pueblo, basta ya de engaños, basta ya de mentiras. Amén. Basta ya de explotación, basta ya de estar engañando al pobre, robándole al pobre, al huérfano, a la viuda. Basta ya de todo eso. Hay que levantarnos, mi apreciado hermano, y hacer una reforma final contra estos señores ladrones. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 19? Último versículo, le damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué dice? Pues nada perfeccionó la ley de Moisés y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ve? Nada perfeccionó. Holocausto, sacrificio, diezmo, nada perfeccionó. Circuncisión, nada perfeccionó. No valió nada la ley de Moisés, mi apreciado hermano. Ahora vivimos en un nuevo
pacto, una mejor esperanza de salvación. Gloria al Señor. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte. Estamos viendo por qué los cristianos no tenemos que pagar el diezmo a ningún pastor de ninguna denominación o secta religiosa de la cristiandad de nuestro tiempo. Y hemos dado 3 razones. Ahora nos vamos para la 4ª razón. Ya te hemos demostrado la anulación del diezmo. Señor pastor, ya no hay diezmo. Ahí está en la Biblia. No existe. Yo creo en el apóstol Pablo. Yo creo en los apóstoles. Yo creo en Cristo. Creo en los profetas. No creo en usted, mi apreciado hermano pastor. 4, el diezmo se sostenía por la existencia del sacerdocio levítico. Si no hubiera habido sacerdocio levítico, no hay diezmo. Pero como hay sacerdocio levítico, entonces hay que sostenerle a ellos el diezmo. Vuelvo a repetirte, el diezmo se sostenía porque existía el sacerdocio levítico. Porque existía el sacerdocio levítico, Dios dio el diezmo. Pero anulado el sacerdocio levítico, ¿qué pasa con el diezmo? Hasta un niño de la escuela lo sabe. Se anuló el diezmo. ¿A quién dar el diezmo si ya no hay sacerdocio levítico? Mi apreciado hermano, ahí está. El sacerdocio levítico fue anulado. Todo el sistema fue anulado. Todo quedó en nada. El asunto del antiguo sistema de mantenimiento del antiguo pacto. 5. 5ª razón por la cual no podemos dar el diezmo. Anulado el sacerdocio levítico y anulado el diezmo, cuando se anula el sacerdocio levítico, automáticamente se anula el diezmo. Todos los versos, acuérdate esto, mi hermano, no te dejes sorprender ni engañar. Todos los versos que escribió Moisés refiriéndose al diezmo, quedó sin efecto, quedó abrogado, quedó anulado, quedó inaplicable, es parte del pasado, no sirve solo como una enseñanza, que así fue el sistema de mantenimiento antiguo en la obra de Dios. Ahora no está en vigencia. Para el nuevo pacto, Dios creó otro sistema de mantenimiento, que ya también vas a aprenderlo. 6ª razón, por lo tanto, anulado el diezmo, se anula todos los versos que habla del diezmo en el antiguo pacto, como Malaquías, Deuteronomios, Números, Génesis, Éxodo, Malaquías. Si algún vivo, un mentiroso, un ladrón, te quiere mostrar con estos libros el diezmo, Señor, no lo creas. Ya está anulado. Es como que si te dijeran, hay que hacer el sacrificio. Aquí dice pacto perpetuo. La Biblia dice ya fue anulado. Aunque fue pacto perpetuo, pero ya fue anulado. Quiere decir que no todo lo que es perpetuo es para siempre. Fue de largo tiempo, sí, pero al final fue anulado. Te quiere engañar, te quiere mentir, te quiere explotar. Eso es lo que pasa con los señores pastores hoy en día. 7. Porque cuando vino Cristo,
vinieron los cambios. Séptima razón por las cuales no debemos de pagar el diezmo. Cuando vino Cristo, vinieron los cambios. Destituyó a los sacerdotes de la tribu de Leví, anuló el antiguo pacto con todas sus enseñanzas, con todos sus sacrificios, con todos sus holocaustos, con toda su circuncisión, con todas sus lunas nuevas, Pascuas, festividades y también el diezmo. Octavo, al destituir a los sacerdotes de la tribu de Leví, los mandó a trabajar para poder subsistir y poder comer y dar alimento a sus hijos. Anuló, abrogó, dejó sin efecto el mandato del diezmo y está anulado. De esto habla el apóstol Pablo en Hebreos, que ya te hemos dado lectura, 7, 5, 12, 13, 14 y 18. Ya te hemos dado lectura. Dios mandó a los sacerdotes levíticos a trabajar para que pueda sostener ahora a su familia. Y no se puede tomar versículos de Malaquías, de Deuteronomios, de Números, de Éxodo, de Génesis, etcétera, como prueba, como sustento para pedir el diezmo de unas normas anuladas y dejadas sin efecto, como lo hacen los pastores. Amén. Bien claro te estoy hablando, mi hermano. Amén, sí, Señor. Si hacemos esto, demuestran que están, si estos pastores hacen eso, demuestran que están desactualizados. Esto es una estafa, un engaño de muchachos, un robo sistemático. En viceversa, se aprovechan de la ignorancia de los miembros del pueblo. 9, razón 9. Ahora el sacerdote es Cristo y ordena a sus discípulos a predicar gratis. Ahora viene el otro sistema. Ahora escucha, hermano, esto de acá. Y ya no tienes que dar diezmo, pero ahora viene el otro sistema del nuevo pacto. Ahora el sacerdote es Cristo y ordena a sus discípulos a predicar gratis, sin cobro alguno, sin pedir dinero, ni pagar. Los apóstoles verdaderos, siervos de Dios, tenían que trabajar para su sostenimiento, para la prédica del Evangelio y para la ayuda a todos los necesitados. No hay dinero de por medio, ni en el antiguo ni en el nuevo pacto. No hay dinero de por medio. ¿Qué cosa hay? Trabajo. Trabajo, Señor. Ya te vamos a explicar todo esto, mi hermano. No lo entiendes todavía, pero lo vamos a explicar. Porque en el nuevo pacto, el verdadero siervo solo tenía derecho. En el nuevo pacto, el verdadero siervo solo tenía derecho a la posada, a la comida y a la bebida, nada más. No hay sueldo, no hay pago, no hay ganancia, no hay dame chancho, dame gallina, dame tu torete, dame esto, dame aquello. No existe eso. No hay sueldo, no hay ganancia monetaria, no se pide dinero, no se paga, ni siquiera voluntariamente. No hay diezmo, desapareció el diezmo. Esto es una orden de Jesús. Esto es una orden, así como el ejército se ordena y se obedece. Amén. Esto es una orden y toda orden se cumple, Señor. Los apóstoles no pidieron diezmo al pueblo.
El pueblo no pagaba diezmo a los apóstoles. Los pastores no ganaban un sueldo. Todo esto era verdaderamente para realizar un trabajo de amor. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, el nuevo sistema de mantenimiento para la prédica del Evangelio. En primer lugar, nos va a decir que es gratis. Vamos a darle lectura. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 8. Gloria al Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratis recibisteis, dad gratis. Amén. Ahí está, gloria al Señor. Gratis has recibido y debes de dar gratis. Amén. En otras versiones dice, a ver si hubiera alguna otra versión, le damos lectura, gloria al Señor. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Amén. Ahí está. No está enseñando a cobrar. Amén. Como estos pastores, por eso estos tienen otro evangelio. Es el evangelio demoníaco. Es el evangelio del demonio. Es el evangelio de espíritus malignos. Por eso sus casas están llenos de engaño, llenos de inmundicia, llenos de robo, llenos de pintura, Amén. llenos de rock, de perreo, de cumbia, de rechazo a la ley, de guardar el domingo, de tener pastoras en la iglesia, pinturas en los ojos, pinturas en las uñas, pinturas en los labios, aretes, collares, chorcitos, espíritus malignos. No dice la Biblia que debemos cobrar. Este es el nuevo sistema. Y ninguno de los apóstoles dijeron, ¿y entonces de qué vamos a vivir? Amén. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué nos vamos a vestir? Como se preocupan ahora. Y mucha gente pregunta. Por eso yo le digo, pregúntenle a Jesús, no me pregunten a mí. Pregúntenle a Dios. Y aquí está la respuesta. La Biblia dice, gratis has recibido y debes de dar gratis. No hay cobro. La otra versión dice, lo recibiste sin pagar, dale sin cobrar. Ese es el nuevo sistema. Amén. ¿Qué vamos a hacer en la orden de Dios? No hay que cobrar, ni hay que pedir. Ni hay que pedir diezmos, porque eso peor, no existe. Pero ¿qué le corresponde entonces al obrero? Al verdadero. El falso cobra, pero el verdadero no cobra. Entonces, ¿cuál es su ganancia de él? Vamos a ver, libro de Lucas, capítulo 10, verso 5, verso 7 y verso 8. Vamos a ir verso por verso, gloria al Señor. Amén. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahí está, les mandó a predicar. Les dijo, y en la primera casa donde ustedes entran, digan paz a esta casa. Saluden, quiere decir. Sean corteses con ellos. ¿Qué dice el versículo 7? Amén. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahí está. Y posad en la misma casa. Porque el pueblo de Dios tiene la obligación, el deber de darte posada cuando tú vas a predicarlo, cuando tú vas a enseñarlo. Los verdaderos siervos van a enseñar, el pueblo tiene la obligación, el deber, y el verdadero siervo tiene el derecho de tener posada, de tener comida y de tener bebida. No hay nada de esto. Esto no, Señor. Esto no ordena Dios esto. No agregues lo que no está escrito, ni te imagines lo que no está escrito. Así dice, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Amén. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Amén. Ahí está. En la ciudad donde entren ustedes, comed
todo lo que te pongan delante. No estés escogiendo las comidas. Esto no me gusta, esto no me agrada, esto sí me gusta, o prepárame tal cosa. Come su riqueza o su pobreza del hogar en donde te dan el hospedaje. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Y no como aquellos que cuando yo llegué a Huaral, unos hermanos me contaron que habían llegado unos hermanos evangélicos y con mucho amor, porque ahí abunda el pescado, y le dieron pescadito frito. Y este hermano predicador dijo: yo no como pescado. ¿Cómo lo hizo sentir mal a este hombre? La Biblia dice: come sin preguntar nada. Come todo lo que te pongan delante. Obedezcan esto, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que me menciona más? Gloria al Señor. El 7. Porque el obrero es digno de su salario. Ahí está. Porque el obrero es digno de su salario, digno de su pago. Amén. ¿Cuál es su pago? ¿Plata? No. ¿Remuneración? No. Posada, comida y bebida. No dice lujosos hoteles de 5 estrellas, o lujosos restaurantes, o píparas comidas, como hacen los falsos pastores. Por eso son falsos, son del demonio. Ya tienes que convencerte, mi apreciado hermano. El hecho de que cargue la Biblia, el hecho de que te hable de Dios, el hecho de que se ponga corbata, saco, el hecho de que se vistan lustrosos porque así está profetizado, no significa que sean de Dios. Es sus hechos, su palabra, que tiene que ligarse a la Escritura, porque la palabra escrita está sobre toda palabra de todo hombre. Gloria al Señor. Es más todavía, el sacerdote del nuevo pacto mandó a no llevar plata. Miren, ve, no llevar dinero, no llevar oro, no llevar 2 túnicas, no llevar alforja, etcétera. Y Jesús les preguntó un día si les faltó algo alguna vez cuando les mandó a predicar sin llevar nada. Pero antes vamos a ver lo que les ordena. Amén. A predicar sin llevar nada. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. Amén. Ahí le tienen que dar posada, comida y bebida. No tiene por qué llevar plata. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dicen? Mateo 10, 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí está, ¿ve? Y este es el nuevo sistema de mantenimiento, mi apreciado hermano. ¿Cómo mantener la prédica del Evangelio? El predicador va y el pueblo tiene la obligación de darle comida, bebida y posada. Y él tiene la obligación de enseñarles la palabra del Señor hasta el tiempo que él está ahí. Una vez que regresa a su lugar de origen, tiene que ponerse a trabajar. A trabajar, escúchenme bien, a trabajar para sostenerse él, para la prédica del Evangelio y para la ayuda a los necesitados. Eso es lo que ocurre. Ahora vamos a leer lo que Jesús les pregunta a sus discípulos, que les faltó algo cuando les mandé sin que lleven nada. A ver qué es lo que responden ellos. Amén. Lucas 22, 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Amén. Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Se acuerdan que les mandé cuando se fueron? Ya los estaba preparando para que sepan cómo va a ser la prédica cuando Él muera. Cuando le mandé a predicar sin llevar 2 túnicas, alforja, ni plata, ni oro, ¿les faltó algo? Y ellos respondieron: nada, Señor. Gloria a Dios. Amén.
Esto es el nuevo sistema. Por lo tanto, aquí hay dos diferencias entre los verdaderos y los falsos. Los verdaderos no cobran, los verdaderos no piden plata, los verdaderos no piden diezmo, pero los falsos piden diezmo, piden casa, piden oro, piden automóviles, piden chequera, piden tarjetas, piden toda cosa como ayer te hemos mostrado, mi apreciado hermano. Otra razón más por las cuales no debemos de pagar el diezmo. Los pastores, los reverendos de hoy, del tiempo del fin, están en contra de las enseñanzas de lo que acabamos de leer de Mateo. Están en contra. Ellos no aceptan esto. Como no aceptan esto, entonces se han ido hacia atrás a querer aceptar el diezmo, que fue anulado y que fue quitado, y que tampoco consistía en dinero, sino en productos. Pero eso también lo cambiaron, lo pusieron en dinero. ¿Se dan cuenta? Porque los pastores, los reverendos de hoy, del tiempo del fin, están en contra de las enseñanzas de lo que acabamos de dar lectura del Mateo y de Lucas. Contra las enseñanzas de Jesús, en contra de las enseñanzas de la Biblia, en contra de las enseñanzas, Señor, de los apóstoles y los profetas, y a pesar de todo esto, se creen ser siervos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y dicen que son siervos de Dios y están en contra. Sin embargo, están en contra sus enseñanzas. Dicen ser siervos de Dios, sin embargo, están en contra de sus enseñanzas de Jesús. Lo rechazan y creen en las enseñanzas del diablo. Eso es otro evangelio. Y se autotitulan como siervos de Dios cuando en realidad no lo son. Mis amados hermanos, como pueden ver, ¿cómo pueden ser siervos de Dios, sin embargo estar en contra de las órdenes de Jesús? ¿Cómo pueden ser estos señores siervos de Dios, sin embargo estar en contra de Jesús, en las órdenes de Jesús? No obedecen las órdenes de Jesús, hablado en Mateo 18, Lucas 10, capítulo 5, verso 7, verso 8, que ya te hemos dado lectura. No obedecen las órdenes de Jesús, de Cristo, se levantan contra Cristo y levantan el diezmo que se encuentra sepultado y lo sepultan, la orden dada por Jesús. O sea, levantan lo que ya está sepultado y lo que no está sepultado lo sepultan. El sistema de mantenimiento del antiguo pacto, que es el diezmo, ya fue sepultado. Ahora rige el sistema de mantenimiento del nuevo pacto. Sin embargo, levantan el diezmo, el sistema de mantenimiento que está sepultado, y lo sepultan. El nuevo sistema de mantenimiento que rige en el nuevo pacto. Qué atrocidad que están cometiendo estos pastores. Desconocen, son ignorantes en las escrituras en realidad. Estos señores creen que solamente es hablar de Dios, de amor, de paz, que te ama Jesús, que Dios me cambió, que Dios hizo esto, que Dios me transformó. Eso nomás creen. Pero y estas cosas profundas de la Biblia no saben absolutamente nada. Estos señores pastores se encuentran en una ignorancia total, mi apreciado hermano. O de lo contrario, son unos tremendos vivos, pues. Son unos tremendos vivos. No solo están todos ellos en contra de Cristo, todos los pastores no solo están en contra de Cristo al no aceptar el nuevo sistema, sino que enseñan a otros seguidores a ponerse también en contra
de las enseñanzas de Jesús, hablado en Mateo capítulo 10, verso 8, en Lucas capítulo 10, verso 5, verso 7, verso 8, y en libro de Mateo capítulo 10, verso 9 y verso 10. Y a levantar nuevamente lo que derribó, convirtiéndose todos ellos en transgresores, como dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 18, que sería bueno lecturarlo, mi hermano querido. Libro de Gálatas, gloria a Dios. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Ahí está. Si las cosas que yo he destruido, que es el diezmo, las mismas lo vuelvo a edificar como lo están haciendo los pastores, transgresor me hago pecador. ¿Cómo se van a salvar estos señores? ¿Cómo piensan? ¿Cómo les enseñan que ya son salvos incluso? No, mi hermano, están para el lago de fuego todo hermano evangélico de cualquier denominación religiosa. Tiene que haber una reforma, tienen que salirse de su iglesia y formar una iglesia verdadera que reciba a Cristo por segunda vez. Mis amados hermanos, únete a esa reforma, mi apreciado hermano, si tienes ya en tu espíritu ese gran valor de querer llevar la palabra de Cristo, la verdad. Mis amados hermanos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Nos vamos al corte entonces, gloria al Señor. Estamos viendo, mi apreciado hermano, que los cristianos no tenemos que dar el diezmo a ningún pastor de ninguna congregación religiosa. Lo que se tiene que hacer es una reforma final. Hay que enderezar el camino torcido. Hay que poner en orden las cosas. Hay que hacer una obra que habla en las profecías antes de la venida de Cristo. Ya te vamos a hablar de la reforma final. Ahí es necesario que todos los verdaderos hijos de Dios nos unamos, mi apreciado hermano. Anímate, soldado de Cristo. Te enfrentarás a un enemigo ya derrotado. No le tengas miedo, ya derrotado, que se manifiesta mediante sus ministros, llamados pastores. Recuerda que la victoria del Señor es garantía para ti, mi apreciado hermano. Amén. No te acobardes. Toma tu decisión de hacer esta obra final. Unidos todos triunfaremos. Unidos todos triunfaremos. Estamos viendo que en el libro de Gálatas, mi apreciado hermano, menciona con claridad absoluta que lo que Dios borró, lo que Dios quitó, lo que Dios abolió, nuevamente lo ponemos por obra. Nos hacemos transgresores. En el libro de Gálatas capítulo 18, como lo están haciendo los pastores, en otra versión dice así: si uno vuelve a edificar lo que había destruido, se hace transgresor. Si uno vuelve a edificar lo que había destruido, se vuelve transgresor. Gálatas capítulo 2, verso 18, en otra versión, dice así la palabra de Dios: lo que si se extravían mal y que yo enseñara otra vez lo que he abandonado, entonces me convierto en un pecador. Gálatas 2:18 en otra versión dice así: pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy culpable
como transgresor. Esto es lo que han hecho los pastores con el diezmo, mi hermano. ¿Qué cosa quiere decir transgresor? Me hago transgresor. Transgresor quiere decir quebrantar, violar la norma anulada, cuando se quiere volver a cumplir lo abolido, lo antiguo, lo que ya no vale. Quebrantar es profanar la nueva orden de querer continuar con la antigua, es no hacer caso a la nueva orden, no obedecerla y preferir la antigua que ya fue anulada, que está sin efecto y que no se encuentra en vigencia. Así quiere decir transgresión, transgresor. Transgresor es volver a ponerlo nuevamente en vigencia, lo que ya está anulado y está sin vigencia, y ponerlo por nulo lo que se encuentre en vigencia. Esto es lo que han hecho los pastores. Los pastores han hecho así del diezmo. Precisamente eso es lo que han hecho. El diezmo anulado lo han enseñado como vigente, y lo que está vigente lo han enseñado como que si estuviera anulado. Por eso su enseñanza es una de las tantas apostasías, estafas, negocios, tomando la Biblia, el nombre de Jesús, haciéndole decir a los apóstoles lo que nunca ellos dijeron. Son falsos, son mentirosos, son ladrones. Tengan cuidado, pueblo de Dios, los pastores negociantes de la fe, que están buscando a nuevas víctimas para robarlos, lo que ellos lo llaman ganar almas, con ese nombre, ganar almas, para luego, y sus campañas, para luego, Señor, explotarlos, quitarlos su plata, quitarlos su dinero, quitarles sus animales, quitarles su billetera. Esos son trampas. Las campañas son trampas para cazarlos a los hombres y explotarlos con mentira, mi apreciado hermano. Pero aparte del diezmo, estos pastores piden también las ofrendas, piden las primicias. Imagínate cuánto tienes que aportar en estas congregaciones que son falsas y que de nada te sirven. Ofrendas, aparte del diezmo, ofrendas, ya te sacan plata por otro lado. Primicias, blancos, donaciones, promesas, antibíblico. No hay en la Biblia eso. Amén. Tú tienes que obedecer lo que dice la Biblia. Tienes que obedecer lo que dicen los apóstoles. No tienes que obedecer lo que dicen los pastores, mis amados hermanos. Promesas, venta de lecciones, recolecciones, diezmo del 13º sábado, venta de telas de sanidad, rifas, parrilladas, bingos, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo. Imagínate todo lo que se han inventado estos señores, siervos del diablo, siervos de Satanás, para sacarte tu dinero, no solo con la palabra diezmo, sino con esta cantidad de inventos que te sacan, y sacan la invención también de que la iglesia es la casa de Dios y debe estar abierto todo el día. El negocio tiene que estar abierto todo el día para que los que entran dejen algo ahí. Este es prácticamente su objetivo. La marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, el certificado de salvación, el certificado de virginidad, el voto y tantos otros. ¿Quiénes se benefician con todo esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que se convertirán
en negociantes de la palabra de Dios, que Dios ya los ha sentenciado a estos señores pastores, que los pastores ya están cesados de sus cargos, que los pastores dejarán de ser pastores porque han sido cesados, que los pastores robaron a los rebaños y no cumplieron con su función de pastor, y la muerte de los pastores también está, mi apreciado hermano, profetizado en las Escrituras, que en las semanas pasadas lo hemos estado viendo. ¿Por qué más no tenemos que dar el diezmo, mi apreciado hermano, a todas estas denominaciones religiosas de la cristiandad de hoy? Date cuenta, te estamos dando tantas razones para que tú te puedas dar cuenta, mi apreciado hermano. Porque aparte de todo lo dicho, los pastores no reúnen las condiciones para recibir el diezmo, según la ley de Moisés. No reúnen las condiciones. Sabemos que ha sido anulado, pero ellos quieren tomarlo para ahora. Pero ni siquiera forzando la Biblia se puede tomar para ahora, porque los pastores no reúnen las condiciones. Y esas condiciones son lo siguiente, anótalos, mis amados hermanos. Primera condición, ser judío. Ser judío. Y el pastor no es judío. Pregúntale a tu pastor: pastor, ¿usted es judío? No, te va a decir: yo soy gentil. Y entonces, el diezmo fue para el judío, para la tribu de Leví, para una de las tribus de los hijos de Jacob. Y el pastor no es judío. Por lo tanto, no reúne esta primera condición para poder tener derecho a cobrar el diezmo. Estos se han ido contra la palabra de Dios. Señor, estos se han ido contra todo. Estos están luchando contra Dios. Amén. Estos están luchando como el diablo. Están decididos ya a pelear contra Cristo hasta el último. Son ellos los que van a perseguir ahora, unidos con la Iglesia Católica Romana. Así que no te vayas a unir a estas congregaciones religiosas, porque ya no son evangélicos, son católicos. Y acá te hemos demostrado que todas estas iglesias ya tienen su unión con la Iglesia Católica Romana, mi apreciado hermano. Así que los pastores no reúnen los requisitos para ser prácticamente una de las personas que pudieran recibir el diezmo. Uno, ser judío. Y el pastor no es judío. El pastor es gentil. Dos, porque no es sacerdote. El pastor no es sacerdote. El diezmo era para el sacerdocio y el pastor no es sacerdote. Decir pastor, decir sacerdote no es lo mismo. Sacerdote tiene otra función y pastor tiene otra función. Son diferentes funciones que desempeñan, son cargos distintos, mis amados hermanos, y el pastor no tiene esa función, porque no es sacerdote, él es pastor y cumple otras funciones que tampoco los ha cumplido, otras funciones que le toca al pastor realizar, tampoco los ha cumplido. Por ejemplo, curar a los enfermos, visitar a los enfermos, al quebrantado, al pobre, al menesteroso, a la viuda. Todo el dinero que recaudaron se lo metieron al bolsillo ellos, pero jamás dieron al pueblo. Y cuando alguien se enfermaba pedían una recolección, pero jamás agarraron el dinero que recaudaban de los propios hermanos, que debería de ser para la viuda, para el pobre, para el huérfano.
como lo era antes. Así es, mi apreciado hermano, porque no pertenece a otra razón. Tercera razón, porque no pertenece a la tribu de Leví. No es sacerdote, ni pertenece a la tribu de Leví, ni es judío, y sin embargo cobra el diezmo. Este es el Pepe el Vivo, ¿no es cierto? Como que si hubieran tantos ignorantes que no conocen la Biblia, por su ignorancia de no estudiar la Biblia. Es por esa razón que te explotan, es por esa razón que te roban, es por esa razón que te aplican mal el versículo. Allá en nuestra iglesia llegan hermanos dominicales de diferentes iglesias, y cuando se les dice que abran su Biblia en tal capítulo, tal versículo, lo que está en el Nuevo Testamento lo buscan en el Antiguo, y lo que está en el Antiguo lo buscan en el Nuevo. ¿Qué significa esto? Falto de conocimiento, y el culpable es el pastor. Falto de conocimiento, porque él también le falta, pues, mi hermano. Tercero, porque no pertenece a la tribu de Leví. ¿Por qué no pertenece a la tribu de Leví? Porque es gentil, pues. Es gentil. Y él mismo lo asevera. Y él mismo les ha enseñado a ustedes que ustedes son gentiles. Y ser gentil es estar sin Dios y sin esperanza. Amén. Eso es lo que no sabe el pastor. 4, porque tiene heredad el pastor. El sacerdote de la tribu de Leví no tenía que tener heredad, pero el pastor tiene heredad. No reúne los requisitos, no reúne las condiciones, porque tiene heredad, tiene casas, tiene terrenos, tiene bienes materiales, tiene herencia de sus padres, tiene prácticamente herencia. Pero los sacerdotes de la tribu de Leví no tenían que tener herencia, absolutamente nada. Ellos vivían en el templo, en un lugar que se preparó especialmente para que ellos puedan vivir. Así es, mis apreciados hermanos. Aprende, hermano querido, ve el programa todos los días, y a todos nuestros hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, del África, del Asia, de Europa, que en este momento por el Facebook nos están viendo. Señor, tomen conciencia y levantémonos una vez más para decir la verdad a estos ladrones pastores que han hecho lo que han querido por la ignorancia del pueblo. Amén. Mi apreciado hermano. 5, porque no quieren compartir. Por eso no les corresponde, porque no quieren compartir el diezmo que fue dado, Señor, en productos del campo. No quieren compartir con el pobre, no quieren compartir con el menesteroso, no quieren compartir con el extranjero, no quieren compartir con la viuda, no quieren compartir con el necesitado. Todos se lo echan al bolsillo ellos. Por eso son falsos, por eso son ladrones, por eso son mentirosos, mi apreciado hermano. Y desde acá le decimos con toda claridad, porque no podemos callar lo que está ocurriendo, Señor, en el cristianismo hoy en día. No podemos callar, porque hay que preparar un pueblo apercibido. Por eso, mi apreciado hermano, está profetizado también la aparición de esta reforma, donde también nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 16, nos dice: guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Guiaremos a los ciegos por los caminos que no sabían. Les haré pisar sendas que no habían conocido. Amén.
Ante ellos cambiaré las tinieblas en la luz. Y eso es lo que estamos haciendo. Las tinieblas del diezmo lo estamos convirtiendo en el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto, que es la luz para ahora. Y lo encumbroso en llanura, esto haré y no los desampararé, dice el Señor. No los voy a desamparar. Yo voy a mandar siervos, voy a mandar hijos en todo el mundo. 144,000 siervos de Dios en todo el mundo están anunciando ahora. Por eso la queja de este pastor, que se ha reducido el diezmo en la iglesia al 50%, o sea, la mitad de lo que ganaban, ahora ganan solo la mitad. Y cada vez el caño se va cerrando y van a ir ganando menos y menos y menos, y hasta que ya no ganen ninguno. Pero no sabes chancar un zapato, no sabes albañilería, no sabes carpintería. ¿De qué vas a vivir, señor pastor? ¿De qué vas a vivir? Aprende, no has estudiado otra cosa, solamente a engañar al pueblo. Así saliste del instituto, porque no quisieron compartir el diezmo, que nunca fue en dinero. No quisieron compartir el diezmo. Los pastores, por eso no reúnen los requisitos. El diezmo nunca fue en dinero, ni no quisieron compartir con el huérfano, con el pobre, con el necesitado, con la viuda, con el extranjero. Todo el ingreso de la iglesia se apropiaron ellos para solo beneficio de ellos. Sexto, al enseñar el diezmo, mi apreciado hermano, al enseñar el diezmo que es de los judíos, miren lo que están haciendo, al enseñar el diezmo que es solo para los judíos, eso sí es solo para los judíos, están judaizando a los gentiles. ¡Qué contradicción!, ¿verdad? Si están a los gentiles, les están enseñando a dar el diezmo, que es una doctrina de los judíos, entonces están judaizando a los gentiles. ¡Qué contradicción! Cuando hablamos de la ley, cuando hablamos del sábado, nos dicen que estamos judaizando. No, la ley es de Dios, no es de Moisés. La ley es de Dios y existió cuando Dios existió y existirá hasta cuando Dios mismo exista. Amén. Ninguno de los mandamientos de la ley de Dios es perjudicial para la humanidad, es beneficioso. La ley de Dios es el camino hacia la verdadera felicidad y hacia la libertad, mi apreciado hermano. La hora nos ganó, pero vamos a continuar, mi apreciado hermano. Te invito para el sábado. Anda a la iglesia, carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando Villaselva, 6, 7 cuadras, 8 cuadras. Ahí vas a encontrar un letrero grande que dice: La Voz de la Reforma, bienvenidos. Ingresa nomás, es un ingreso de sembrado de cocos, y ahí adentro me vas a encontrar y yo mismo te voy a atender, mi apreciado hermano querido. Vengan todo con tu familia, estamos todo el día ahí, mi apreciado hermano, estudiando la palabra de Dios. Traes tus preguntas, tus inquietudes y serán respondidas. Muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga, Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la muerte lo podrá.
dice la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá, destrucción entera entonces ya llegó.